Saludo especial para todos nuestros seguidores en Antioquia, Colombia y el mundo. Invitación especial a quedarse aquí en este programa Gente a MPM, que hoy les trae un invitado que les va a encantar porque vamos a hablar además de un tema súper importante. Me acompaña el doctor Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz de Medellín y Antioquia. Luis Guillermo, buenas noches, ¿cómo estamos? Tavo, es un gusto volver a hablar contigo en estas difíciles circunstancias de pandemia. Y sabes que he recordado mucho, Tavo, he recordado tus tiempos de Paisavisión, ese gran programa que usted Hombre, tuvo, que fortaleció Carlos Unión en su momento, que maravillosos tiempos, conversamos mucho. ¿cierto? Además, yo era el asesor de paz de Medellín en ese momento y conversamos bastante Sí, señor. sobre Medellín, sobre Antioquia, y me alegra mucho porque veo otra vez que está recorriendo ese camino. Me parece muy importante para Medellín, para Antioquia y para Colombia que logren montar un programa de opinión como solo usted lo sabe montar, Tavitos. Me alegra Muchas mucho. gracias, Luis Guillermo. Tengo que contar que Luis Guillermo no solamente ha sido asesor de paz y convivencia de Medellín y Antioquia, ha tenido cargos a nivel nacional también muy importantes y es un conocedor profundo, un estudioso, juicioso, aplicado, disciplinado de la vida nacional y de la vida de este país. Así que hoy lo quisimos invitar a hablar sobre algo muy puntual y es lo que está pasando y lo que puede pasar con estos paros que empezaron el día de ayer y que para la realidad de todos pues no terminaron muy bien. Luis Guillermo, empecemos entonces y entremos en materia. ¿Cómo ve usted hoy en plena pandemia este tema de los paros? Creo que tenemos que empezar por Mira, ahí. Tavo, es que lo que pasa es que hay que hacer un análisis de contexto. Es decir, si no hacemos un análisis de contexto, cualquier desprevenido o desprevenida malinterpreta lo que está pasando con el paro cívico que fue convocado el día de ayer y que tuvo un éxito en términos de protesta social impresionante. Primero, el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, es en la que yo tuve el honor de ser asesor, Gustavo, en su momento, en 1991. Validamos el derecho que le asiste a todo pueblo en una sociedad democrática a la protesta social, a la protesta callejera expresada de mi manera. Segundo, Colombia tiene unas situaciones donde está en pandemia, donde está aumentando la pobreza, está aumentando la miseria. No más el último dato que están entregando los técnicos es que Colombia ya está en una pobreza monetaria, o pobreza monetaria que tiene que ver con la comida directamente, de 42.5, es decir, seguro que en 2 o 3 meses nos aproximamos, llegamos al 50%. Muy Eso bien. significa una dura presión, no solo sobre el sector más pobre, estrato 1 y 2, sino una dura presión sobre el estrato 3, el estrato 4 y el estrato 5. Tercero, en estas circunstancias de contexto y tan difíciles de pandemia, el gobierno nacional, de una manera, como dice un mismo uribista, ¿sí? Presenta una reforma tributaria inadecuada y en el momento que no era. ¿Por qué inadecuada? Porque grava o establece gravámenes a servicios que hoy no lo tienen y que van a empobrecer mucho más al pueblo colombiano. De acuerdo, pero entonces venga, vamos despejando dudas por partes. Entonces, estamos hablando del contexto. ¿Por Sí, qué el paro de ayer? Para poder hablar de las bueno, sí. consecuencias del paro, Tavo. ¿Sí? Perfecto. Para Déjame, yo nadie. termino esta idea, A ver, por vamos favor. porque ¿Sí? sí. Entonces, era inconveniente e inadecuada presentarla en este momento por la situación de pobreza que hay y además en un contexto de aumento de la guerra sucia. El último dato, Tavo, es que en este año van 35 masacres. 35 masacres. 51 líderes sociales asesinados. Y desde la firma del acuerdo de paz de las FARC, 271 exmiembros de las FARC asesinados. Entonces, una situación económica caótica, crítica,
que está generando mucha más pobreza, donde ya hay niveles de hambre en estratos 1 y en estratos 2, donde las comidas se están reduciendo en estratos 3 y 4. Y el gobierno presenta una reforma tributaria absolutamente inadecuada e inconveniente. Por consiguiente, se presenta la idea de realizar el paro cívico nacional el 28 de abril, que fue en el día de ayer. Hasta ahí no hay problema, Tavo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a terminar el contexto. La Constitución, artículo 37, avala la protesta popular. Las centrales sindicales, las organizaciones sociales convocan a la protesta popular en condiciones muy difíciles, además, contemplando las medidas de bioseguridad. No había ningún marchante. De los marchantes. Es que otra cosa es lo otro que vamos a hablar ahora, de qué pasa con el pillaje que ya está organizado y está como una fuerza social lumpesca aprovechando las marchas y las caravanas. Para allá vamos en este Pero tema. Pero marchantes conservaron la distancia, el tapabocas, pocos abrazos, pocos saludos de mano, así sea mucho tiempo que no nos veíamos. Y la marcha se dio muy contundentemente. Es decir, Antioquia, por ejemplo, los medios tradicionales taparon mucho de lo que pasó. Aquí casi en las 9 subregiones de Antioquia hubo movilización, hubo protesta popular, protesta ciudadana en las principales ciudades de Colombia. Es decir, quedó claro cuando se hizo todo para que no hubiera marcha, porque incluso se aprovechó un Tribunal Superior de Cundinamarca para decir que no se podía hacer la marcha, en una sentencia bastante caótica desde el punto de vista del derecho. He leído en los abogados, cuando el pico de pandemia está en un grado que no va a ser el último pico de pandemia, se vienen otros picos de pandemia. Las circunstancias decían, era inevitable hacer la marcha, porque igual nuestros gobernantes tuvieron un año para adecuar el aparato sanitario, para conseguir ventiladores, para aumentar las camas UCI, y a un año nos encontramos con que hicieron poco de eso. O sea, no fueron capaces de preparar el aparato sanitario para enfrentar los picos de pandemia del COVID. Muy todos. Bien. Bueno, entonces la protesta era inevitable, era un derecho, era un deber, y se hizo, y fue un total éxito como protesta social ciudadana, según el artículo 37 de la Constitución Política de México. Bueno, muy bien. Y masiva por lo demás. Voy a refutarle, mi querido Luis Guillermo, desde el principio en este contexto que me dice que nos vamos a gastar aquí varios programas, pero me encanta porque la polémica enriquece el debate. Sí hay, y hablo desde el punto de vista de Gustavo Santamaría como periodista, y no me ubico en ningún sector político, me ubico como ciudadano común y corriente, y desde ahí voy a hablar. Por supuesto que hay un derecho a la protesta, por supuesto que hay un derecho a marchar, claro que sí, legítimo, constitucional, pero le quedan a uno muchas dudas en ese inicio, y ahí le voy dejando inquietudes para cuando yo termine este contexto. La protesta significa lo que pasó ayer a Medellín, y a eso le llamamos un éxito, o en Colombia, que destruimos las ciudades en nombre de la protesta. Primera inquietud. Segundo, la situación del país no es un secreto que no está bien, para nada. Este país viene de para atrás, no en el gobierno de Iván Duque, hace muchos gobiernos y hace muchísimos años, antes inclusive que Álvaro Uribe fuera presidente, porque a él es el que le achaca la izquierda la debacle de este país, pero este país viene degenerándose hace mucho tiempo y perdiendo el norte hace muchísimos años. La situación del país es cierta, pero eso no me autoriza a mí, como por ejemplo a FECODE y a Gustavo Petro, que ni siquiera sale a marchar, sino que se ubica en una biblioteca con un buen computador, el iPhone, el Mac más moderno,
con un vaso de whisky a mirar cómo sus seguidores destruyen el país. Yo no lo sé. No. Yo creo que ahí eso desdibuja la marcha y la protesta social totalmente y la deslegitima. FECODE sale a marchar, ahí sí, pero no van a los colegios que porque los muchachos les pegan el COVID. Entonces, esa falta de coherencia y de sentido social queda muy clara, en que aquí lo que se está pretendiendo es destruir. Las protestas sociales son maravillosas y bienvenidas sean. Yo sería uno de los que saldría a marchar, muchísima gente, estoy seguro que muchísima gente saldría a marchar si las marchas fueran marchas cívicas, si las marchas fueran inclusive hasta legales, porque es que eso se sale de toda ilegalidad. Un marchante no tiene por qué meterse a un centro comercial a destruirlo, a un banco, a un almacén ese éxito, a lo que sea, contra qué están batallando. Y mi querido Luis, le voy a decir un dato. Ayer muchos medios se dieron a la tarea de entrevistar a los marchantes. Unos borrachos, otros drogados, sin camisa, no sabían qué decir. ¿Dónde estaban los marchantes que legitimen este proceso? Vuelvo y lo repito. Lo digo como la preocupación de un ciudadano. ¿Dónde estaban las autoridades también? ¿Dónde estaba la policía y el SMAD para contener todos estos vándalos? ¿Qué pasó aquí ayer? Porque son muchas las preguntas que tenemos los ciudadanos. Luis, dígame una cosa, ¿qué hacemos los ciudadanos de bien si llega 4, 5, 10, 20 vándalos a acabar con mi negocio? ¿Yo no estoy en legítimo derecho de defender mis bienes? Entonces, creo que aquí hay cosas que discutir muy fuertes frente a la legitimidad de la protesta. Yo apoyo la protesta, que quede claro, apoyo la protesta, apoyo las marchas, por supuesto, hay que protestar. El tema de la reforma tributaria es un atentado contra este país, contra la salud de este país, contra todo. Es poner a aguantar hambre muchísimas más familias, como usted lo ha dicho, porque los niveles de pobreza en este país están muy fuertes, muy altos, pero produciendo más pobreza, destruyendo la industria y la empresa que es la que genera el empleo. ¿Vamos a salir de esto, mi querido Luis? No, jamás, Tao. Mira, yo he sido de los defensores públicos de la protesta social, es mi formación, buscando un mejor país, una mejor ciudad. En mis diferentes cargos públicos he tenido una ética muy clara y me consta. Las marchas tienen una razón social de hacer. Pues yo te garantizo que los organizadores, las centrales sindicales, empezando por la CGT, que es una organización sindical bastante seria, bastante organizada, bastante ubicada. Es más, algunos le dicen a la CGT de derecha. O sea, porque la CGT es una central ecuánime, neutral, y otras centrales y movimientos sociales, te garantizo, ninguna de las personas vinculadas a esos sectores, a esos movimientos, tuvo que ver con los actos de pillaje. Es que una cosa es la protesta en la calle, es la expresión ciudadana, es hacer el arte, es hacer pintura, yo qué sé, pero otra cosa muy distinta es lo que ya detectamos y yo ya estoy llamando la atención sobre eso. Y ayer escribí un Twitter muy claro que a usted se lo envié. Sí, lo recibí, creo, por supuesto. Mi análisis es que ya hay un grupo social de la lumpen. Cuando decimos lumpen es de pillos, de lo más bajo, incluyendo habitantes de calle e incluyendo bandidos venezolanos, Tao. Malandros venezolanos que eran malandros en Venezuela y llegaron a Medellín, a Bogotá, a Colombia a ser malandros. Eso sí, ya tienen organizada una fuerza social para aprovechar la protesta social y amparada en la protesta social hacer actos de pillaje. ¿Cómo así que marchantes en un centro comercial? Eso es imposible, Tao. Esa es una fuerza ilegal de pillos organizada para sabotear y aprovecharse de las marchas. Es que nosotros ya en la conclusión, y hay que diseñar una estrategia, por supuesto,
para confrontarla. Lo que yo sí me pregunto, ayer me preguntaba, ¿sí? Es cómo es posible que la policía no proteja entonces esos sitios, Tao. ¿Cómo es Bueno, posible que no proteja a la ciudadanía? ¿Cómo es perfecto. posible que no proteja? ¿Qué hace detrás de la marcha? Cuidan a quienes no hacen nada y desprotegen para que los pillos aprovechen las marchas, Tao, para hacer ese tipo de actos vandálicos. Es que aquí, o sea, hay que dar la cara. Yo estoy dando la cara, por supuesto. Es que nosotros somos hombres de bien, somos mujeres de bien. Por Creemos, supuesto. soñamos otra sociedad, creemos en más democracia, en más justicia social. No nos gusta la guerra, Tao. 51 líderes asesinados solamente este año, por Dios. La Pero gente en los venga, microterritorios está devastada. querido Luis Guillermo, Sí, usted ha tocado un tema que creo que es el punto inicial para esta conversación, y es que, perfecto, hay unos marchantes que lo hacen bien, y ese tema de cultural me parece maravilloso, la mayoría, Tao, la mayoría me va parece súper maravilloso bien. y lo apoyo, por supuesto. Digo lo que dije ahorita, tantas personas que quisiéramos salir a marchar porque también queremos protestar contra unas decisiones gubernamentales con las que no estamos de acuerdo. Esas organizaciones encargadas de la marcha lo hacen bien. ¿Quién entonces está patrocinando a esos vándalos, a esos pillos, a esos colectivos de venezolanos bandidos que vienen a este país a tratar de incendiar? ¿Quién está detrás de eso? ¿Y por qué las autoridades no actúan entonces Mira, en contra de ellos? es más, Tao, en C3, Centro de Consultoría de Conflicto Urbano, del cual soy el presidente, se ha Sí, hecho múltiples denuncias de rentas ilegales, de actuación de los ilegales de Medellín y Antioquia. Estamos terminando una investigación de campo que nos va a arrojar unos datos aterradores frente a la participación de malandros venezolanos en la delincuencia en Medellín. Creo que la vamos a presentar como chiva en este medio, en gente maravilloso. AMPM, porque Antioquia, Colombia y el mundo necesitan saber que el problema de los venezolanos es más que un problema de venezolanos, que ya está incluyendo bandidaje, está incluyendo pillismo, está incluyendo ilegalidad en un sector de... Entonces, mi conclusión ya, después de hacer evaluaciones de 2 o 3 marchas, yo soy además sociólogo, yo fui dirigente estudiantil y yo promoví muchas marchas, que eran, allá nadie se desbordaba porque teníamos el control total. Hoy convocamos y no tenemos el control total, porque ¿cuál es nuestra conclusión? Hay grupos de pillos que ya previamente organizados que ya están aprovechando estas marchas sociales, estas marchas de protesta para establecer actos de pillaje. Yo, ningún estudiante con conciencia, ningún profesor, ningún líder sindical, ningún líder político, sea de derecha, de izquierda, de neoizquierda, de neoderecha, ningún ciudadano claro con política hace lo que hacen los pillos y lo que hicieron ayer aprovechando la marcha. Por eso normalmente se separan en sitios donde se aglomera la marcha. Primer método que ya yo me di cuenta y nos dimos cuenta ayer, Tao, donde más se aglomera la masa, aprovechan la marcha se para, ellos se retiran media cuadra y saquean lo que puedan saquear y vuelven y se meten a la marcha los sinvergüenzas de... Oiga, ¿Okay? y los marchantes qué pueden hacer Eso ahí? significa, pero ¿dónde está la policía, Tao? Sí, esa es ¿Dónde otra está la pregunta. policía? Por Entonces nos va a supuesto. tocar a nosotros, a los indígenas, crear una guardia indígena. Algo Tao, es que así, sí. si me entiendes el problema que tenemos de fondo, Sí, 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 porque hay es que muy seguir grave. protestando, porque el Estado es muy complicado, porque tú sabes, los ciudadanos, incluyéndote a ti, saben que Colombia está en una encrucijada. Colombia no va bien. Creo que era Entonces una de nos va a las... tocar diseñar un esquema de autoseguridad también en la marcha, Tabito. Y segundo, estoy seguro ya, por lo que pasó ayer en Medellín, que las Convivir, que manejan el centro de la ciudad y que yo lo he denunciado, están participando de este pillaje, aprovechando las marchas. Hay un concepto qué que es el de grave. lucro. Entonces eso significa que la policía también tiene que ayudarnos a nosotros. Como te digo, van detrás
de qué estudiante se equivoca, o qué profesor se equivoca, o qué marchante se equivoca, y se olvidan de los pillos. Pero venga, protegen el espacio. Entonces, ¿dónde están, Tavo? ¿Dónde Luis están Guillermo, una pregunta. Hay un tema de fondo. Desde su profundo conocimiento, porque sé que es un estudioso del tema, eso me consta, ¿por qué la policía entonces, según lo que usted me está diciendo, actúa contra los que no son y a los bandidos no les impone el peso de la ley? Partamos de la buena fe, se equivocan, Tavo. No tienen el análisis correcto de lo que está pasando, no tienen la evaluación de lo que pasa en una marcha. No, es que a veces no saben lo que pasa en el centro, Tavo. A mí el año pasado me tocó hacer una denuncia que me costó mucho, me sacrifiqué mucho, porque me volví enemigo de los pillos, recibí amenazas, mi representante legal se tuvo que asilar, ¿sí? Porque dije que el centro de Medellín en plena pandemia estaba en manos de los pillos, y sigue estando en la mano de los pillos. Y denuncié y cerraron por 3 días haciendo circo mediático como siempre, en los bajos del metro en Bolívar, La Paz, por Cúcuta, que ese es un antro, por Dios, el Chagualo, es una cosa aterradora. Cerraron 2 días el centro, esa me la cargaron a mí, que yo hice cerrar el centro por las denuncias. Estaban aumentando los casos de COVID porque la Comuna 10 conurba, con la Comuna 4, con la Comuna 8, con la Comuna 9, con la Comuna 11 y con la Comuna 14. ¿Qué pasa? Hoy esa realidad sigue vigente en la ciudad de Medellín, es decir, la ciudad aún no ha resuelto ese agudo conflicto urbano que tiene. Entonces, la policía no tiene análisis adecuado, la policía no protege los sitios estratégicos que tiene que proteger, la policía no conversa con los convocantes a la marcha para diseñar la mejor estrategia de seguridad. No, hasta ahora creen que ahí es que perseguir. Entonces el ESMAD se preocupa del que no va a tirar la bomba, sino del que está hablando, del que está echando un discurso, del que tiene el megáfono. No, así no, están completamente equivocados. A mí me gustaría que el comité de paro, que la policía, que la alcaldía de Medellín, que la gobernación propusiera un diálogo de los convocantes a las marchas con la policía, con el ejército, con la alcaldía y con la gobernación para diseñar estrategias de seguridad, porque lo cierto es que la protesta no se puede parar ni se puede prohibir, Tavo. Eso sería el peor esperpento democrático. Entonces, bueno, pero yo propongo eso, Tavo, ya que estamos, pero yo sé, mi conclusión, y tú lo has dicho, yo siempre, hace mucho vengo estudiando, analizando el conflicto de Medellín en Antioquia y en Colombia. Sí, señor. Debe haber una estrategia de seguridad compartida entre los convocantes a las marchas y las autoridades para controlar la seguridad, controlar a esos pillos que ya están organizados, tienen identidad social como bandidos, como pillos, y están aprovechando las marcas para el saqueo, agredir a la gente y someter a la gente a un trato verbal aterrador. Eso, estamos completamente de acuerdo, Tavo. Eso hay que acabarlo como sea. Bueno, pero las autoridades tienen que entender que hay pillos organizados previamente a estas marchas que ya comprendieron que las marchas les pueden permitir ejercer muy rápidamente su labor de pillaje, y hay malandros venezolanos vinculados a esa situación. Los últimos datos de homicidios, Tavo, porque yo soy coherente, en Medellín nos están diciendo de 4 muertos en un día que hubo antier, 3 ya no son por arma de fuego como era antes, es por arma contopulsante o por piedras o por ladrillos. ¿Qué te dice eso a ti? Venezolano. Que hay una nueva... Así de sencillo. Como hay un pacto entre los bandidos de no asesinarse, de no armar escándalo, de darle votos al alcalde, porque disminuye el homicidio, el que saca pecho es el alcalde, el secretario de seguridad que fue comandante de la policía, el comandante de la policía, están utilizando otras fuerzas de la lucha para el ajuste de cuentas. Entonces hoy están matando, y ¿sabes qué? Bueno, eso lo decimos en la investigación que vamos a presentar el fin de semana, unas cosas aterradoras que yo sé que tú que nos vas a posibilitar presentarlo ante la opinión pública. Te vas a aterrar, Tavo, de las conclusiones de esa investigación
de esa investigación del CETRE de Estado. Bueno, muy bien, pero Luis Guillermo, venga. Es que el panorama que nos está dejando esta conversación es bastante preocupante y bastante triste. Unas marchas que desde el punto de vista de la legalidad tienen todo el derecho. Aunque creo y la que justicia aquí, y la razón. ok, pero creo que son también hechas en el momento peor de la pandemia, porque uno pudiera protestar de muchas formas. Me refiero, vuelvo a insistir en el tema de FECODE. FECODE no va a los colegios y cuando va es a adoctrinar, pero no va a los colegios que por el tema de la pandemia. Ese es un tema que tengo aquí pendiente para discutir ahorita, David. Y organiza salida e invita a la gente a marchar en las calles. Obviamente con protocolos, está bien, pero hombre, es que estamos en el pico más alto. Este es un momento donde las UCIs, las camas UCIs están agotadas. ¿Qué va a pasar en una semana cuando todos los contagiados que van a resultar del movimiento de ayer necesiten una hospitalización? ¿Qué va a pasar? Yo no ahí? creo que llegue a los niveles que pasó con la evolución del IVA, Tavo. Te lo garantizo, pues. ¿sí? Ahora, esta reflexión. ¿Por qué el gobierno, sabiendo este contexto que hay, por qué se empecina, por qué no ha retirado la tributaria? Entonces, venga. Que hasta el nuevo presidente Uribe lo ha pedido. ¿Por qué no retira la tributaria? Sí, tiene razón, pero entonces ¿por qué venga. no le propone a la nación menos pobreza y menos equidad? No, perfecto. Porque entonces, es decir, el gobierno, porque, mire, yo vi el fin, usted vio, tuviste la última etapa de la Vuelta a Colombia, que acabó de terminar. Sí. Yo la vi el final. Y hay que ver cómo estaba la séptima en Bogotá, por Dios, Tavo. Sí, tiene razón, totalmente. Entonces aquí hay otros temas, es decir, no es que nosotros evitamos, es más, demoramos en hacer la marcha, no se hizo antes esperando un mejor momento, Tavo, pero esto va para peor, porque esos mandatarios no hicieron la tarea sanitaria. Me voy a poner creativo y le voy a decir ¿Por qué el gobierno no retira la tributaria? Venga, pero hay herramientas, y usted las conoce mejor que yo, Luis Guillermo, para protestar. La desobediencia civil es una herramienta importantísima. Entonces, la marcha es desobediencia civil. Sí, pero ¿y si yo no pago impuestos? Si yo no consumo gasolina durante tantos días, ¿qué estoy haciendo? Estoy protestando contra unos costos de la gasolina exagerados y de los más caros en el mundo. Si yo no le compro... La tributaria le va a poner el 19% del IVA. Por eso se lo estoy diciendo. Si yo no le compro a las grandes superficies, sino que me voy donde el tendero, donde el campesino que tiene su puesto de verduras y le compro a ellos productos más frescos, inclusive más saludables, estoy protestando. Claro. Así es sencillo. Claro. Esa protesta es muy válida y es mucho más contundente, porque marchar en estos momentos para tener que agravar un problema de la humanidad me parece grave. Yo creo que don Gustavo Petro no debía de haber protagonizado esto. No debía haber... Esto no es un tema de Petro. Claro, esto no es un tema de Petro. Claro, te lo garantizo. Todos los días lo vemos en los medios agitando. Pero igual Uribe tiene una alta opinión, para ponerlo en los mismos términos, pues. ¿Sí? No, lo que pasa es que... Problema? No, pero es que esto no es un problema de Gustavo y de... Esto no es un problema de Gustavo Petro y Uribe. Pero el paro ayer, ¿cómo le va a cargar a Petro? Por Dios, Petro lo avaló. El que ha estado... Pero Petro no organizó ese paro. Cabo, es que para organizar una marcha como la de ayer, hay que tener trabajo social, hay que tener comités de base, hay que estar en el pueblo, hay que estar en la vereda, hay que estar en el municipio. Es que tú viste las marchas de Anurí. Sabemos que Petro es una figura que jalona mucho a cierto sector de la población. No utilizaré ningún ¿Tú crees que dónde compran los pobres? ¿Dónde compran los pobres? En la tienda que le fía, en la minorista si acaso, para revender en la comuna. Sí, pero es que esta tributaria no va en contra de los pobres estratos 1, 2 y 3, va en contra de todos.
Es más, de todo. quienes más van a llevar del bulto son los de la clase media y la clase alta, que van a ser grabados, pero impresionantemente. Entonces, también tendríamos que estar protestando los que somos del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, pero no por Todo, eso salimos, claro. pero Cabo, no se podemos graban las resumir. pensiones, las pensiones de más de 4.8 millones, por Dios. Sí, pero entonces no llevemos Una, esto a pues, a un tema de gobierno contra pobres. Esto es un problema de un gobierno que ha sido incapaz de solucionar asuntos, que ha manejado un tema de pandemia muy mal. Pero no podemos pensar que con las protestas lo vamos a arreglar. Protestemos, pero sepamos. Demoramos mucho en hacer el paro, vuelvo y te digo, esperando otras condiciones, pero esto va para peor. Entonces, esa tributaria necesita una fuerza social que le diga al presidente que lo ilumine o a los partidos, entonces, por Dios. Entonces, vea la situación, No hacerse, entonces vea la situación del ciudadano de a pie, mire la situación de los ciudadanos, bueno, de los ciudadanos que estamos haciendo y trabajando por este país todos los días y rompiéndonos el lomo. Estamos entre unos organizadores de unas marchas que creo, a mi manera de ver, no tienen conciencia frente al tema de la pandemia y de la salud pública, y un gobierno indolente que no escucha ni negocia. ¿Qué hacemos los ciudadanos que estamos en la mitad y que somos la fuerza productiva y que somos lo importante realmente de este país? Este país somos los ciudadanos, no es la izquierda ni la derecha. Por eso, por lo menos deberían, esa fuerza ciudadana anónima que no se expresa, debería tener 3 propósitos hoy. Primero, que levanten la tributaria. Segundo, que se pare la guerra. Y tercero, que los alcaldes, gobernadores y presidencia sean serios con el tema del COVID y todos los recursos que han dilapidado para en última no tener oxígeno, no tener UCI, no aumentar la cobertura, no hacer hospitales de campaña, se vuelquen a esa actitud. Ahí es donde tenemos que hacer el enfoque. Por supuesto que el trabajo lo tenemos que hacer, mi querido Luis Guillermo, es de la siguiente manera. Lo primero es que tenemos que dejar de pensar en que este país se va a debatir entre la izquierda y la derecha, en que la izquierda es la salvación de un país que se encuentra inmerso en una problemática grande por culpa de la derecha. Yo creo que ahí no está el foco. Y creo que aquí se están haciendo cosas muy mal hechas de parte de los dos lados. Vuelvo, insisto, en una organización que me parece que se está equivocando inmensamente y es FECODE. ¿Usted cree que ir a decirle a los estudiantes lo que les están diciendo, de la manera como los están adoctrinando, como manejan los trabajos escolares y estudiantiles, es la forma? Yo no veo ningún colegio en Medellín diciéndole que los profesores le digan a los alumnos, vea, es que la izquierda es esto, es que Petro es esto, es que FECODE es esto. No. Sin embargo, del otro lado sí lo están haciendo. ¿Qué pasa con FECODE? ¿FECODE en qué se convirtió? Mira, yo me reúno con grupos de base del magisterio, de ADIA por lo demás, que ADIA pertenece a FECODE. Sí. Y ellos tienen un dilema ético con estas circunstancias. Primero, en los colegios públicos no hay capacidad hoy de garantizar la protección en bioseguridad básica. Ni hay recursos de parte de la Secretaría de Educación Municipal ni departamental para garantizar. Pero en las marchas sí lo garantizan. No, es distinto. La marcha es circunstancial. Pero estamos hablando de FECODE. Pero no hay ninguna garantía, no, claro, pero es que FECODE es uno de los grandes organizadores de esto. FECODE, claro, FECODE hace parte del comité que convoca el paro. ¿Sí? A mí me gusta, yo conocí el dato que el 10% de la bolsa de profesores se infectó de COVID. Confirmemos esa cita con Secretaría de Educación Municipal. Confirmémoslo. Ese es un dato que yo tengo. Y si es así, es gravísimo. Es gravísimo porque lo que dan las estadísticas internacionales es que máximo el 3% se contamina de COVID. Entonces, si en la primera muestra de alternancia se infectó el 10% de los maestros públicos, muy grave.
Entonces sí hay que diseñar una estrategia que vayan a los colegios, a las escuelas en condiciones de bioseguridad. Pero estamos hablando Día tiene que dar esa discusión interna. Estamos hablando de un supuesto. Por supuesto. Estamos hablando de un supuesto. Y sobre eso no nos podemos mover, mi querido Luis Guillermo. Tenemos que movernos sobre realidades y cosas concretas, ciertas, absolutas. Está infectado. Pero sí lo absoluto. ¿Pero dónde se infectaron? Entonces los infectados de ayer, que van a ser miles y miles, ¿nos van a decir que fueron en dónde? En muchas partes. Entonces lo que yo te digo de la Vuelta a Colombia, en otros eventos, eso no dice nada. No, claro que sí, pero los profesores los educadores colombianos estaban viendo al final de la Vuelta a Colombia. No. No, no sé, pero digo es la concentración de gente. El problema es que hay que controlar la presencia masiva. Entonces solo se le quería imponer a la marcha. Luis Guillermo. Entonces, ¿con qué sentido político, Tavo, de impedir la marcha? ¿Y por qué impedir la marcha? Impedir generar conciencia de que esa tributaria es lo que menos le sirve a Colombia hoy. Completamente de acuerdo. Es más, la marcha ayer se paró a la final, ¿sí? Y terminó por la noche ya de una manera individual en un cacerolazo, gran cacerolazo que hubo en Colombia. Válido, por supuesto, válido. Personal, se hizo también porque se tiene en cuenta de que había que controlar de alguna manera, pero las medidas de bioseguridad fueron completamente rigurosas en la marcha del día de ayer en Medellín, y a mí me han dicho que en muchas otras marchas que hubo en Colombia. Yo me atrevería. El tema de todo es un tema de siempre con Adida, igual que cuando hacen los paros, que no les gusta dar clase, pero entonces uno trabaja en cualquiera condiciones sociales, así sean injustas, ahí hay un problema ético también de fondo. Ahora hay un problema ético de parte y parte, inclusive. Ahora, el 77% de Medellín está en estratos 1, 2 y 3, 77% Tavo. Sí. Esos estratos que son los que van al colegio y escuela pública, lo que yo sé es que no tienen los instrumentos tecnológicos adecuados, ¿sí?, para hacer bien las tareas. Eso es correcto, ¿sí? Entonces mire el dilema en el que están los estudiantes y los profesores. Pero eso ya es otro tema. Es un tema. Eso está afectando la calidad académica de la educación y en la que poco me parece a mí que participa FECODE. Luis Guillermo, hagamos una cosa porque este tema es muy largo, es un tema interesante, usted es un gran invitado y un gran conocedor y por eso me gusta debatirle. Lo vamos a invitar para que discutamos otros temas y otras cosas en este programa. Por hoy se nos fue el tiempo y nos pasamos un poco más porque de verdad que hablar con conocedores es bastante interesante. Lo invitamos para la próxima semana y también lo invito para que nos diga entonces cuál es su apreciación en lo que se viene. Con esto nos despedimos. Entonces presentamos la última investigación de campo del C3 en AMPM. La próxima semana estaremos entonces en esas. Por supuesto, esto es un medio de comunicación. Esa será la chivota de AMPM. El anuncio. Listo. Un inmenso abrazo, muy amable, y a todo el equipo técnico. Un fuerte abrazo, Luis Guillermo, y te cuidas mucho. Vale. Estamos hablando entonces. Gracias. Y por aquí nos vemos en este espacio. Chao. Una feliz noche. Chao.